fecha, pero Dios se hizo presente. Dios se hizo presente en medio de nosotros. Mucha gente ha intentado hacerse Dios. Mucha gente a través de los años y de los siglos ha intentado hacerse Dios, caer en eso de Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando coman de ese árbol seréis como Dios. Muchos a través de la historia han intentado hacerse Dios y han logrado hasta religiones. Pero Cristo es Dios que se hace hombre. El milagro y el misterio de la encarnación. Nosotros podemos ver un poquito más allá que un pesebre, un poquito más allá que un bebé. Podemos ver a Dios que se hace nada, que se hace como nosotros. Dios se encarnó. Aleluya. Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Yo todos los años cuando llega la Navidad leo los 4 capítulos que hablan sobre Navidad. Mateo 1, 2, Lucas 1 y 2. Ay, no lo pregunté, lo dije, tenía que haberlo preguntado. ¿Los han vuelto a leer estos días? Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Es muy poquito lo que dice allí la Escritura. Se dedica especialmente los evangelios a hablar sobre el ministerio del Señor. Y solamente 2 evangelios se dedican a hablar sobre su nacimiento. Los otros 2, Marcos y Juan, no hablan sobre su nacimiento. Aunque Juan lo dice de otra manera, aquella luz que alumbra a todo hombre, vino, se hizo presente, ¿no? El verbo se hizo carne. De una u otra manera también lo dice Juan capítulo 1. Me llama siempre la atención leyendo estos dos capítulos y 2 capítulos que uno tienen que ver con especialmente con Mateo. Mateo es un hombre, era uno de los discípulos de Jesús, sabía escribir muy bien porque era recaudador de impuestos. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien? Sí, tenemos un problema de retorno acá, pero mientras ustedes escuchen bien. Era un recaudador de impuestos, así que sabía escribir, leer y escribir. No había mucha gente que supiera leer y escribir en esa época. Y es el punto de vista de un hombre inspirado por Dios, el evangelista Mateo. Y él especialmente empieza el evangelio hablando de la genealogía de Jesús. Y luego habla especialmente de José. Y habla de varios sueños que tiene José. Y dice muy poquito acerca de cómo fue el nacimiento. Habla de los sueños de José. Creo que son 4, si no me equivoco, en total, en esos 2 capítulos. Y luego Lucas habla desde el punto de vista de María. Ustedes saben que Lucas está haciendo una investigación que le escribe a una persona muy importante, un tal Teófilo. Le escribe de las cosas que han sido muy ciertas en medio de toda esa provincia que había pasado, que todo el mundo sabía lo que había pasado, y le escribe a este Teófilo. Primero le dice excelentísimo, y en la segunda carta de Lucas, ustedes saben la segunda carta de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, ya no le dice excelentísimo. Dicen algunos que esta persona era un abogado o un juez a quien Lucas le escribía, pero toda esa investigación hecha en el Espíritu Santo nos dejó esto tan precioso que son el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. De paso, es el único autor gentil de la Biblia. Todos los autores de la Biblia, más de 40 autores de la Biblia, aunque tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero más de 40 autores de la Biblia eran judíos, excepto Lucas. Lucas escribe, nacido en Antioquía, escribe estas 2 cartas, o estos 2, el Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Me gustaría que leamos Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Miremoslo un poquito juntos y después quiero sacar algunas conclusiones. Les voy a contar algunas de las cosas que me impresionaron a mí
estos 2 o 3 días que pasaron, las cosas que me hicieron bien, y quiero compartírselas a ustedes en esta noche. Recuerden que acá está escrito por Lucas, y es el relato de una mujer. Las mujeres hacen muchos detalles, ¿no? José dice, nació, ¿no? ¿Y cómo nació? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fueron los detalles? Bueno, lo que nos pasa a los varones cuando vamos a casa y decimos, vos sabés que nació un bebé, le nació un bebé a fulano. ¿Y cómo fue? ¿Cuántos kilos pesaba? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué sé yo? ¿Nació? Decimos nosotros los varones, ¿no? Pues las mujeres dan una serie de detalles más importantes que nosotros cada vez no le damos tanta importancia. Lucas capítulo 1, versículo 26, está primero haciendo el relato de la pariente de María, que se llamaba Elizabeth, y previamente habla sobre todo lo que pasó con estos 2 viejitos, que uno entra a oficiar como sacerdote y se le aparece un ángel y le dice que su esposa va a tener un hijo, y él dice, no, ¿cómo puede ser? Si mi esposa ya no ovula, somos grandes, chistes acá en el templo no se hacen. Y bueno, el ángel se puso un poquito pesado, digo yo, y le dijo que iba a tener un hijo, le dijo el nombre que tenía que tener, y ese hijo iba a ser Juan el Bautista, el precursor del Señor, el primo del Señor. Y como este hombre se puso un poco pesado, se quedó mudo. Durante todo el embarazo de Elizabeth, Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, se quedó mudo. Yo creo que también se quedó sordo. Esto es una cosa que me parece a mí, porque cuando aparece y le dicen que viene la costumbre en esa época era darle el nombre del padre, cuando nace el chico dice, todas las familiares ahí dijeron, se va a llamar Zacarías, y la madre dijo, no, Zacarías no, Juan. No, ¿qué dónde sacaste Juan? Tiene que llamar Zacarías, vamos a preguntarle al padre. Entonces le dicen al padre, y el padre toma una tablilla y escribe el nombre Zacarías y empieza a hablar después de eso. Todas estas cosas pasaban en ese momento. Había habido 400 años de silencio desde Malaquías, el último libro de la Escritura del Antiguo Testamento, y este primer libro, aunque no es el primero exactamente, tenemos que ver históricamente, pero pasaron esos 400 años. Y dice allí Lucas capítulo 1, luego de contar lo que pasaba con Elizabeth y Zacarías, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, está diciendo acá, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así que, fíjense, María era oriunda del norte de Israel. Nazaret está al norte de Israel, en Galilea. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que la virgen concebirá y dará a luz un varón, y ese varón se llamará Emanuel. Hay profecías tremendas de esta. Aquí se presenta uno de los 3 arcángeles principales, aquí el arcángel Gabriel o el ángel Gabriel. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Tengan a los chicos, por favor, es un rato que estamos hoy, es cortita la reunión, si pueden tener a los chicos, no tenemos escuela dominical. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, por la palabra del ángel, y pensaba, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerden, estaban de novios, estaba el desposorio en Israel, era un compromiso que hacían 2 personas, pero que era una especie de noviazgo comprometidos por más de 9 meses.
Era una usanza que había en Israel. Así que ella no conocía todavía a su novio, no se había casado todavía con José. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué les parece? Que digan alguna cosita a su compañero, a alguien que está ahí cerquita. ¿Qué les llama la atención de este pasaje que tiene tantos detalles? ¿Vieron cuántos detalles que hay? Hay una conversación, María, el ángel, los detalles, le habla de la parienta que está en el 6º mes. Hay un montón de detalles que pasan allí. ¿Qué les llama la atención? Si leyeron, a ver, cuéntenle al que está al lado. Es un relato hermosísimo, ¿no? Muy famoso, pero hermosísimo. Bueno, yo quiero hacer un pequeño paralelo entre este relato y nosotros. ¿Qué lección podemos sacar de acá, aparte de este relato precioso, que es el comienzo, ¿no? La concepción por el Espíritu Santo, y luego siguen los relatos cuando ella concibe, se va a las montañas y va a hablar con su prima, parienta Elisabet, y cuando la saluda, Elisabet es llena del Espíritu Santo. Pasan cosas tremendas en ese tiempo, ¿no? Y después llega el momento del censo y bueno, cuenta un poco Mateo acerca de eso, y van hasta Belén, que estaba justamente en el sur, cerca de Judá, de Jerusalén, en la provincia de Judá, y allí, bueno, las profecías ya cientos y cientos de años atrás contaban de que tú, Belén Efrata, que eras muy pequeña, ¿no? Allí nacerá el Salvador, y allí sucede todo lo que sucede. Y bueno, y ahí hay hasta canciones muy hermosas. Anoche estábamos cantando en familia, tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿se acuerdan? Al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue hallado lugar en mesón, es decir, en el hotel no había lugar. Y en pesebre te hicieron nacer. Qué cosa, ¿eh? La respuesta que el ser humano le ha dado a Dios es esa: el desprecio, el lugar de sobra. Pero la canción dice algo muy hermosa por alguien inspirado por Dios: ven a mí, corazón, oh Cristo, ven. En Él hay lugar para ti. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Qué hermoso poder decir nosotros esto, ¿no? Hay lugar en nuestro corazón para el Rey de Reyes. La primera cosa que me llama la atención acá es que fue un nacimiento milagroso. Algo de lo que estaba experimentando allí la primera mujer y la única mujer en la historia que no concibió por un acto sexual, sino que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá de ti. Es decir, la Virgen concibió. Y siempre decimos: ¿qué problema tiene Dios, que es el autor de la vida, en hacer concebir a una virgen? Los detractores del cristianismo han dicho tantas pavadas respecto a esto, porque no creen en un Dios tan grande como el Dios que existe, el Dios de
es todo este universo. Fue un nacimiento milagroso, por eso la idea de natividad o Navidad. Desde ese punto de vista fue milagroso, pero también estaba pasando algo allí, como dijimos, Dios estaba haciendo carne, estaba viniendo a habitar, ¿qué cosa, no? En un vientre, en una mujer. ¡Qué milagro! Pero ¿qué aprendemos nosotros para nosotros? Bueno, alguna lección. Así es nuestra conversión. A todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Nosotros también, de alguna manera, por decirlo así, concebimos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ese día que abrimos el corazón, que nos entregamos a Cristo, algo sucedió en nuestra vida que cambió el rumbo de nuestra vida. A todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder o la potestad, dice Juan capítulo 1, de ser llamados hijos de Dios. Y Cristo viene a nosotros. Y hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? El Señor tocando a la puerta en Apocalipsis, llamando, y hemos usado ese texto de esa manera, ¿no? Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Y cuántas cosas preciosas comenzaron a suceder ese día glorioso en que Cristo vino a nuestra vida. Dios descendió, amén, hermano, y de gloria nos llenó, aleluya. Cuando Jesús por gracia nos salvó, aleluya, pasó algo tremendo en nosotros. La segunda cosa que me llama la atención es que esto está escrito por un médico, como dije antes, un científico de la época, ¿no? Es muy raro que un científico avale un hecho de este tipo. Qué bueno, ¿eh? Que los detalles de este nacimiento están dichos por un médico. La otra cosa interesante aquí que le dice el ángel es María, muy favorecida, dice. A ver cómo es que dice acá. Salve, muy favorecida, muy favorecida. Qué linda expresión esa, ¿no? Muy favorecida, María fue favorecida. Podríamos pensar, y quizá con los poquitos datos que tenemos, que no hubo una mujer antes y después como ella. Los católicos la han elevado demasiado. Fue una mujer, no es que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ni que ascendió a los cielos. Todas esas cosas son historias que se inventaron después los seres humanos, pero fue una mujer tremenda. ¿Y qué pasó con nosotros? También nosotros hemos sido muy favorecidos por Dios. La palabra favorecido aparece en Efesios capítulo 1, versículo 6, y dice que Él nos hizo aceptos en el amado. El que nos vio desde antes de la fundación del mundo, nos hizo favorecidos, o nos favoreció, nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Hemos sido favorecidos por Dios. Somos hijos de Dios. Me gusta ver esto porque encuentro un paralelo con esa mujer, con nosotros que somos pueblo de Dios también. Otra cosa que me llama la atención, son tips que me llaman la atención, ¿no? Permitió esta mujer que en su seno fuera formado el Hijo de Dios. Con todos los riesgos que ustedes saben tenía, muchas veces hemos hablado de esto, había un riesgo muy grande que tenía, por eso cuenta Mateo que José, cuando se entera que la novia está embarazada, la quiso dejar. Bueno, ahí está todo lo que decía el Antiguo Testamento, ¿no? Si un esposo encontraba que su esposa quedaba embarazada antes de casarse, ahí habla en Mateo, en Deuteronomio 22 y Deuteronomio 24, un judío podía hacer dos cosas, en realidad podía hacer tres cosas, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Podía cuando se daba cuenta que su mujer no era virgen, que en este caso estaba embarazada, peor todavía, podía hacer un contrato entre ellos dos, dar una carta de divorcio y en ese momento, antes de tener relaciones con esa chica, despedirla. Eso es lo que quiso hacer José, para no infamarla, dice, ¿no? Cuando se entera que está embarazada. Y claro, en el día de hoy, anda a contarle, ¿a quién le va a contar que quedaste embarazada por el Espíritu Santo? Sin embargo, cuando está en eso, José tiene un sueño y Dios le habla. Qué hombre de paso José, ¿eh? Qué hombre José, ¿eh? Qué sensibilidad a Dios. No se nos dice demasiado más sobre José. Lo tenemos allí en Lucas 2 y luego desaparece José. Algunos piensan que se murió, porque no aparece nunca más después de Lucas 2, cuando él va con Jesús con 12 años a visitar en esas 3 fiestas que ellos iban a Jerusalén,
desde Nazaret. Después no se habla más de José, pero qué hombre José, qué hombre sensible a Dios. Dios le habla por un sueño, él se despierta y la acepta y se casa con ella. Y qué tremendo, aunque dice que no la conoció hasta el día en que ella concibió, hasta el día en que ella tuvo el parto, ¿no? Lo dice Mateo también ese detalle. Permitió María que el Hijo de Dios fuese formado en su seno, en su ser, con todos los riesgos que esto tenía. Yo estoy sacando conclusiones para nosotros. También nosotros necesitamos, para decirlo de esta manera, necesitamos Navidad. Que el Señor se mezcle en nuestra historia. Cuando Él vino a nosotros, si no somos cristianos, ¿no? Ese día que Jesús vino a nuestra vida, cambió todo. Cambió nuestro propósito de vida, cambiaron nuestras metas, cambiaron nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestra familia. Se metió en los distintos aspectos recónditos de nuestra vida. Aleluya, aleluya. Y aquellos que hace mucho que seguimos al Señor y miramos para atrás, lo hemos visto hasta muchas veces sin decir nada, cómo Él actuó en nosotros día a día en nuestra vida. A veces Él nos habla y nos dice cómo actúa, pero muchas veces no, porque Él ha venido a ser parte de nosotros. Es una cosa muy extraña, ¿no? Él vino a habitar en nosotros, en nuestro espíritu. Esa es nuestra Navidad, para decirlo así, ¿no? Y cuando miramos para atrás, lo que tenemos la bendición de haber vivido muchos años con Él, vemos esto. ¿Cuántas veces cuando clamamos, a veces cuando pensamos que estábamos solos, cuando había dificultades serias en nuestra vida y parecía que Dios estaba lejos? Dios estaba, porque le permitimos que Él se meta en nosotros y nosotros nos metimos en Él. Y por eso después Pablo empieza a explicar un poco de esto, de que es Cristo en nosotros y nosotros en Él, y que Él quiere formar parte de nuestra historia, entretejerse en nuestra historia. Hermano querido, hermana querida, si no hay esta experiencia, es que Cristo es un visitante. No, Cristo no es un visitante, Cristo es parte de nuestra vida, o mejor dicho, nosotros somos parte de Él. Por eso ese misterio que dice Pablo cuando habla del esposo y de la esposa, carne de su carne y hueso de sus huesos, dice hablando del matrimonio, pero este misterio es de Cristo y la iglesia, que somos parte de Él, que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Es un misterio. El misterio de la iglesia. Qué hermoso, ¿no? La otra cosa que me llama la atención es el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando ella pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo es posible que yo quede embarazada sin conocer a José? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de mis primeras preguntas. Cuando el Señor vino a mi vida, ¿cómo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para orar? ¿Cómo voy a hacer para conocerte? ¿Cómo voy a hacer para vencer la tentación? ¿Cómo voy a hacer para contarle a otros de lo que hiciste conmigo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y no sabía en esos primeros pasos que di como cristiano. Pero es el Espíritu Santo el que viene sobre nosotros y Él nos guía a toda la verdad. Y Él se mete en nuestra vida, Él nos inspira. La semana pasada hablamos que Él es nuestro guía, el que va delante de nosotros y quiere que le sigamos, pero también es el motor. La semana pasada hablamos del fuego, que el Espíritu Santo es en nosotros, el fuego de Dios. Hablábamos del agua y hablábamos del viento del Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana es una vida llena del Espíritu Santo, si no, no es nada. Si nosotros no podemos experimentar esa llenura constante, ese caminar con Dios constante que esta mujer comenzó a experimentar, la vida cristiana pierde sabor, pierde esencia. No hay vida cristiana si no hay llenura del Espíritu Santo. Solo son dogmas, doctrinas, leyes. Es una vida que se vive llena de Él, porque Él quiso habitar en nosotros, que somos de carne, de polvo. Un hermano ayer me escribía un saludo de Navidad y decía eso que decimos a veces: yo no puedo entender cómo Jesús vino a un miserable como yo, algo que yo reconozco que no sirve para nada,
Muy bien. Estamos de acuerdo, le mandé un mensaje. Yo también digo lo mismo. Vino a mi vida también que soy miserable, pero Él me amó. Y Él con toda su calidad vino a mi vida, vino a tu vida. Y nos hizo personas nuevas. Tomó lo vil del mundo y vino a nosotros y nos llenó de su Espíritu Santo. Y me llama la atención cuando leo el relato, cómo el Espíritu Santo fue actuando esos días. Había poco movimiento del Espíritu Santo, yo diría nada hasta ese momento, en esos 400 años. Ubiquémonos en la historia, ¿no? El último es Malaquías que habla. Había un silencio en la historia acerca de la obra del Espíritu Santo. Lo único que sabemos de esa historia, porque no está la historia en la Biblia, es de un libro apócrifo, no inspirado, que es el libro de Macabeos, Primera Macabeos, porque el segundo es Segundo Macabeos, yo digo, Primera Macabeos, donde habla de una historia que pasaba allí entre los griegos y cómo estaban allí los macabeos defendiendo, y algunos se sabe algo de lo que pasó allí entre los persas, que es cuando termina Malaquías, y los romanos, todo lo que pasó con los griegos en el medio. Pero el movimiento del Espíritu no estaba. Y acá de golpe, con la venida del Señor a esta mujer, empiezan a pasar cosas. Bueno, Elizabeth dice que, qué lindo eso, ¿no? Dice que cuando María la va a ver, cuando la saluda, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En un saludo. María la saluda y es llena del Espíritu Santo. Yo dije, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué movimiento del Espíritu. De paso, ¿cómo nos saludamos nosotros, no? ¿Qué sé, flaco? ¿Cómo estás? ¿Bien? Son los saludos que hacemos nosotros, ¿no? Y a veces hablamos mejor que no hablemos, porque el Espíritu sale corriendo a veces cuando empezamos a hablar, ¿no? Pero en esa charla que tuvieron María con su prima Elizabeth, cuando le habló, se fue llena del Espíritu Santo y dijo que se le movió la criatura que estaba adentro. ¿Por qué me concede esto a mí? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, le dice, porque se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Está profetizando esta mujer, está profetizando. ¿Qué sabía lo que le había pasado a María? Recién se veían después de tanto tiempo. Hay un movimiento del Espíritu. Luego uno sigue leyendo allí y encuentra que cuando Zacarías allí de pronto nace el hijo, ¿no? Y él al final le escribe en una tablita, no sé cómo habrá escrito allí, que se iba a llamar Juan. Cuando le vuelve el habla, fue lleno del Espíritu Santo. Y después cuenta allí mismo también Lucas cómo lo llevan a los 8 días allí al templo y para sacrificar dos palomitas. Eran gente de pocos recursos. Y bueno, ahí aparecen 2 personajes también, o dos personas, uno que se llamaba Simeón, un hombre grande que había esperado ese día y fue llevado por el Espíritu Santo al templo para encontrarse con ese bebé, y cuando lo tiene en sus manos dice, Señor, yo estoy listo, ya estoy. Han visto mis ojos al Salvador. Qué hombre que se movía en el Espíritu. Y una mujer que se llamaba Ana, que hacía 86 años que estaba viuda, que había vivido con el marido creo que pocos años, 7 años, así que era una viejita, comienza a profetizar también. Un movimiento del Espíritu, porque la vida cristiana es esto, porque el mismo Señor nos va a enseñar un poco más tarde en el relato de los evangelios, se me va la hora, ya estoy terminando, en el relato de los evangelios, que Él mismo iba a ser lleno del Espíritu Santo y que iba a vivir lleno del Espíritu Santo. Otra cosa que me llama la atención, dijimos hasta las 9, así que 10 minutos hay de tolerancia, ¿no? Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bárbaro, qué mujer, ¿eh? Cuando le dice esto, con todos los riesgos que ella pudo pensar que vendrían, dice, he aquí la sierva del Señor, se haga conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué aprendo yo de esto? Aprendo la importancia de la actitud que tenemos que tener hacia el Señor. Porque después el Señor, el Hijo que tenía en su ser, nos enseñó el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad. Una actitud distinta, una actitud de sumisión, de querer agradar a Dios. No de hacer prevalecer mis propios conceptos, sino lo que vos quieras, Señor, para mí. Hágase tu voluntad.
conforme a tu palabra. La otra cosa que me llama la atención aquí, la importancia de la palabra de Dios para María. Era la palabra de Dios. Necesitamos recibir palabra de Dios. Necesitamos leer su palabra, necesitamos escuchar su palabra. En medio de las tribulaciones, en medio de la tempestad, en medio de las situaciones hermosas de la vida, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? No solo de pan, dijo el Señor, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Víctor nos suele decir a veces, ¿qué estará haciendo Dios hoy? Señor, ¿qué estás haciendo hoy? Una buena pregunta porque Dios está siempre actuando. Hoy le decía a Beto al comenzar la reunión que hoy estaba leyendo un poco los Hechos de los Apóstoles y me encontré con que en el Nuevo Testamento hay una parte teórica, así lo saqué yo, ¿no? La parte teórica está en las epístolas y la parte práctica de la iglesia está en los hechos. Los que nos gusta la matemática sabemos la importancia de conocer la teoría para aplicarla y luego hacer los ejercicios o la puesta en práctica de aquellos conceptos que son muy importantes. El apóstol Pablo tiene revelación, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, revelación de todo lo que el misterio de Dios para la iglesia, pero hay un libro allí que es un libro de acción, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué importante la palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces le dice, tu pariente Elizabeth también ha concebido en su vejez. Y entonces, ¿qué hace ella? Se va corriendo y se queda 3 meses con su pariente Elizabeth. Y eso nos da otra lección importante, que la vida cristiana es para compartirla. No es para el que lo mira por TV. Perdón, justo acá nos están viendo por TV, está bueno que lo vean, ¿no? Pero digo, una vida, en la iglesia más pequeña hemos aprendido que tiene tamaño 2 o 3. Necesitamos la comunión, necesitamos compartir lo que nos pasa, nuestras dificultades con nuestros hermanos, necesitamos compartir la gloria que el Señor nos ha dado. Y esta mujer, con todos los líos que tendría en su cabeza, me imagino, porque era una mujer, una chica, ¿cómo será todo esto? Bueno, se va corriendo a ver a su prima Elizabeth, o a su pariente Elizabeth, que era mucho más grande que ella, como dice, ya era anciana, y allí se la pasan, y ahí profetizan, y ahí... Si ustedes leen, está lo que se llama el Magnificat, la profecía de María, y después lo que dice también Elizabeth. ¿Qué le dice Elizabeth, entre otras cosas? Hiciste bien en creer, seguir por el mismo camino. Cuando le dice bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Necesitamos compartir lo que tenemos con nuestros hermanos. Compartir con nuestros hermanos, tener comunión, que la vida cristiana sea una vida comunitaria entre nosotros, que no se nutra de un encuentro el domingo, como decimos a veces, esta es la misa carismática, mucho más, nuestra vida comunitaria se nutre en los grupos caseros, en nuestra relación de discipulado, en nuestro encuentro con nuestros hermanos, comemos juntos, hacemos la obra del Señor juntos, compartimos nuestras alegrías, compartimos nuestras vacaciones, compartimos nuestras dificultades también, como algo muy hermoso que nos dio el Señor. Y también compartimos, la vida cristiana es para compartirla, saco acá también con los que no la tienen. Tenemos una misión y esta misión es importantísima. Y al final le dice entonces, hablando del Señor, el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aleluya. El Señor a quien servimos no es uno más, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya. Yo dije la semana pasada algo que me llamó la atención a mí, ¿no? Quizá lo escuché. El mundo no se va a autodestruir, no se preocupen. Quizá haya una tercera guerra mundial, y quizá, qué sé yo, pero el mundo no se va a autodestruir. El Señor vendrá por segunda vez, vendrá a buscar a los suyos y vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Termino diciendo esto. Leía este pensamiento estos días. En estos días celebramos el nacimiento del Mesías, pero lo más glorioso es que pronto celebraremos las bodas del Cordero. Aleluya. Le damos un aplauso. Bendito Señor. Aleluya. Ven, Señor Jesús.
Nuevamente elevamos el corazón a vos, nuestros ojos a vos y decimos, ven Señor. La iglesia dice, ven Señor, ven Señor. Gracias por el recuerdo glorioso que tenemos en este día. Pero gracias por la esperanza gloriosa que has puesto en nuestro corazón, por la vivencia gloriosa que has puesto en nuestro corazón. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te adoramos.